¿Estás buscando un espacio para crecer en Jesús? Si es así, te invito al repaso de la lección de la escuela sabática en tu iglesia adventista hispana de Margate. Este trimestre exploramos el libro de Marcos y queremos descubrir las profundas lecciones que contiene. Cada sábado compartimos nuestras experiencias y aprendemos a aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria. Ven y sé parte de nuestra comunidad de fe, donde el estudio de la palabra de Dios cobra vida. Sé bienvenido, sé bienvenida a la Escuela Sabática Viva. Hola, feliz sábado tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la escuela sabática. Saludos. Bendiciones. Muy buenos días, mis hermanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y hace tiempo nuestra iglesia hemos pensado y empezar con esa lección, pero gracias a Dios hoy estamos logrando ese reto que tenemos. Aquí yo estoy con mi amigo Ariel. Buenos Estamos días aquí a para todos. servirles. Ariel, saludos. Qué grato poder estar contigo estudiando la lección para que todos los hermanos que se conectan online puedan hacer el repaso de la lección también. Así es, entonces estamos contentos y hace tiempo, antes de la pandemia, teníamos ese costumbre, pero gracias a Dios nosotros sabemos, estamos conscientes que la iglesia tiene que estar online, tiene que estar en el aire, porque hay mucha gente que beneficia de esa manera. Entonces vamos a empezar con una oración. Ariel, si nos puede dirigir en una oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, en primer lugar, por tus bendiciones. Y ahora que vamos a abrir tu palabra para estudiar la lección de esta semana, queremos pedirte tu iluminación, que podamos entender el mensaje y que esta lección deje una marca en nuestra vida. Así nosotros podemos compartirlo con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Ariel. Esta semana estamos estudiando a los discípulos. Es el parte número 2. La semana pasada hemos estudiado la parte número 1. Esa parte vamos a ver una variedad de encuentros que Jesús tenía con diferentes tipos de personas, ¿no? Y también instrucciones para nosotros como discípulos de hoy. Y no somos diferentes de aquel tiempo cuando Jesús caminaba con sus discípulos. Vamos a ir por el versículo de memoria que dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Estamos en el libro de Marcos, ese libro que estamos estudiando en ese trimestre, y particularmente estamos en el libro de Marcos, capítulo 10, es un capítulo que nosotros estamos estudiando esa semana. Es el versículo de memoria que yo acabo de leer y entonces vamos a pasar por la primera lección que tenemos que aprender en esa lección de esta semana. Cada semana hay algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando Jesús en el libro de Marcos, si vayamos en los primeros 2 versículos, entonces dice así, y si usted tiene su Biblia con ustedes, vamos a leer los primeros 2 versículos, diciendo así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo y juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Willy, siempre vemos que los fariseos se acercaban y no por curiosos, ahí lo dice clarito para qué se acercaban los fariseos a Jesús, porque se estudiaban las preguntas, que qué le iban a decir,
porque querían encontrar que el maestro se equivocara en algo. Y entonces ahí le lanzan la pregunta. Así es. Y entonces los fariseos no querían una respuesta para aprender algo de Jesús o estaban ahí sabiendo que el Hijo de Dios Jesús era Dios. Y, o sea, ellos en sus preguntas es para atraparlo, para que él se equivoque, como tú dijiste. Pero el Señor Jesús siempre sabía, ¿no? Y siempre sabe, Dios sabe todo. Y mira la respuesta que él dio a ellos y respondiendo les dijo que os mandó Moisés. O sea, él respondió con una pregunta, con una pregunta. Ese se hace raramente cuando uno te hace una pregunta y tú respondes con una otra pregunta, porque él sabía lo que era la ley, ellos estudiaban, ellos fueron fariseos, conocían las leyes. Entonces ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces esa es la respuesta que ellos sabían y Jesús sabía también eso. Pero él contestó y respondiendo, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió mandamientos. O sea, en el principal, en el comienzo, la idea de Dios siempre ha sido para que el marido y la mujer sea uno y que nunca, nunca, nunca ellos podían separarse. Y Moisés, por la dureza del corazón de por el pecado, ¿no? La llegada del pecado en el mundo, y entonces Moisés permitió el divorcio. Pero la aclaración de esta situación es que pese a que había reglas de cuáles eran las excepciones que se permitían en el divorcio, porque no era, dije regla, pero en realidad son excepciones, porque la regla es el matrimonio hasta que la muerte los separe. En este caso, el pueblo de Israel había tomado esas excepciones como motivos comunes de repudiar y Jesús hace mención al decir por la dureza de su corazón. Esto demostraba que esa excepción a la regla no estaba encaminada correctamente, sino que era peor que si no se hubiera dado eso. Así es, y los fariseos sabían eso, ellos sabían las leyes, ellos sabían también la palabra de Dios. Y la pregunta que ellos hicieron a Jesús es una pregunta, como dice la Biblia, para que ellos en su mente podrían, poner a Jesús en peligro, ¿no? Y porque nosotros sabemos que el Imperio Romano había el gobernador Herodes que se divorció y se casó con con la esposa de su hermano y después mató a Juan de Bautista. Entonces, si Jesús decía, mira, no es posible, ¿no? El divorcio no es permitido y todo eso, tal vez podría ser un problema para Jesús y Jesús tenía en su mente o Jesús tenía por la misión de él es para llegar a la cruz, para morir para nosotros y resucitar. Él no quería estar en problema en un tiempo temprano de su misión. Entonces, el matrimonio fue creado por Dios y para que nosotros vivamos para siempre con nuestras parejas. No es para divorciarnos por cualquier problema. Nosotros, discípulos de hoy, tenemos que enseñar eso en nuestra iglesia. Sí, vamos a encontrar personas que divorciaron, tienen problemas matrimoniales, tienen problemas en el hogar y no hay maneras que ellos pueden reunirse o perdonarse, ¿no? Pero no es una manera también para nosotros, a veces cuando alguien está divorciado o divorciada, pensamos que es el peor pecado que haya existido. Pero Dios perdona, Dios siempre restaura
y Dios siempre ama a la gente, no importa qué tipo de pecado tú cometes, Dios siempre te ama. Pero el plan de Dios que el matrimonio dura para siempre. Amén. Y en la continuación del capítulo 10 del libro de Marcos, vemos que del versículo 13 en adelante, esta parte muy conocida sobre cuando Jesús habla sobre los niños. Jesús está viendo cómo traen niños a Jesús para que los bendiga, para que ponga sus manos sobre los niños. Pero empezaron a querer retirarlos para que no molesten, para que no estén cerca de él, para que no darle importancia. Quiero hacer una aclaración de ambiente del tema. En la época de Jesús, los niños no tenían el nivel que le damos hoy a los niños como personas, como seres humanos iguales a cualquiera, en crecimiento, en aprendizaje, sino que eran tratados como esclavos, al nivel de los esclavos. Inclusive cuando había problemas, llegaban a dejarlos abandonados a los niños. Quien encontraba un niño abandonado lo tomaba, lo criaba y después lo vendía como esclavo. O sea, ¿a qué nivel en ese momento estaba la sociedad? Por supuesto que era más, sabemos que era como una bendición. Ellos creían que si el hijo era varón, porque si era mujer era no como un castigo, pero que no les iba a traer bendición o prosperidad, y entonces las niñas eran como descartadas, eran como tenidas en menos todavía que lo que eran los niños varones. Pero en este momento vemos que Jesús tiene el acercamiento con ellos y los pone en su lugar a quienes impedían que estos niños se acerquen a él. Y bueno, ahí vemos dos cosas importantes. La aclaración, pero hay una aclaración y hay una comparación también. Sí, si nosotros estamos leyendo ese capítulo, después del matrimonio vienen los niños. O sea, los niños no son menos que ninguno miembro de la sociedad. Y para Jesús, los niños son los más preciosos que hay. Son los presentes de la iglesia también, que es el cuerpo de Cristo. Si leemos en el versículo 13, dice, y presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los representaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no solo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, nosotros, Jesús estaba haciendo una comparación. Para que nosotros entramos en el reino de Dios, tenemos que portarnos como los niños. ¿Cuáles son las características de un niño? Un niño... La inocencia. Exactamente, y también los niños perdonan muy rápidamente, los niños tienen una dependencia de sus madres, de sus padres. Nosotros tenemos que dependamos de Dios, o sea, tenemos que tener esas características para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Tenemos que dependernos de nuestro Dios. Entonces, Willy, lo que quedó claro en los versículos, que la reprensión de Jesús fue a los que impedían que los niños llegaran a él. Exactamente. Y si nosotros veamos hoy en día, tenemos niños en nuestras iglesias y tal vez los discípulos de Jesús en aquel tiempo no están en la iglesia, sí, sigamos teniendo discípulos que estamos adorando juntos. Y a veces nosotros decimos cosas que no son cosas correctas hacia los niños. Y a veces pensamos que los niños no tienen nada que aportar en la iglesia. Pero si veamos, si nosotros no tenemos niños que están activos de su manera en la iglesia, de repente en un momento la iglesia se va a quedar sin miembros porque los viejos vamos a morir, no vamos a poder, no vamos a trabajar
de manera que estamos trabajando ahora, los niños tienen que reemplazarnos para hacer esa obra y son muy importantes y para el avance de la misión de Cristo. Pero ahora también nosotros somos importantes en la medida que nos volvamos como niños y tengamos un corazón de niño con respecto a Jesús. Cada uno de nosotros tiene que tener un corazón de niño. Dice el 15, sí. Willy. Os aseguro 15, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, es un llamado fuerte de atención para nosotros, para los grandes, para los adultos, los que no somos niños en edad física. Pero ahora tenemos que volvernos como niños. Exactamente. Y tenemos que analizar las características de los niños para que nosotros podamos aprender a ser como ellos, sinceros, genuinos, y son niños alegres también. Los niños son alegres. No es porque no hay problemas, sino ellos dependen a sus padres, saben que los padres van a resolver todos los tipos de problemas para ellos. Sí, leyendo el versículo 15, y de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, nosotros como adultos tenemos que aprender las características de los niños para que nosotros podamos entender realmente lo que Jesús quería decir en ese versículo, que seamos genuinos, seamos perdonador y que seamos auténticos, reales y dependamos de nuestro Dios, como los niños dependen de sus padres y dependamos de nuestro Dios. Sí, y continuando en el capítulo 10, vemos la historia del joven rico. Muchas veces lo hemos estudiado, la historia del joven rico, pero en esta oportunidad hay un análisis más profundo sobre la riqueza. Pero sabemos que el versículo dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos como un camello pase por el ojo de una aguja. Pero Jesús estaba criticando las riquezas. Jesús estaba diciendo las riquezas son del pecado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? De ninguna manera. Jesús, quiere que su pueblo sea prosperado, ¿no? En todo, de riqueza y de recursos para que nosotros podamos vivir aquí, sino que las riquezas no sean en primer lugar de nuestra vida, ¿no? Y que también que lo que Dios nos da como riquezas, nosotros podemos compartirlos a los demás, aquellos que no tienen. Ese que quería decir Jesús en ese momento, que la riqueza no tiene nada que ver, que si uno está rico, eso no quiere decir que tú no vas a salvar y se va a hacer muy difícil para ti, sino que esa riqueza no sea un impedimento para tu salvación. Así fue con el joven rico, porque el joven rico tenía muchas posesiones, pero quería ir al cielo. Por eso la pregunta que le hace, ¿qué debo hacer? Jesús conocía el corazón del joven rico. El joven rico era un buen hebreo que había sido criado con todos la educación necesaria para tener conocimiento profundo de las Escrituras. Basado en eso, él cumplía con todo lo que se pedía, pero él sentía ese vacío adentro, que algo le faltaba, que había algo más para hacer, algo más que no era el cumplir lo que él había aprendido, que lo hacía bien, porque Jesús no le pone el dedo o lo señala como que te falta cumplir mejor el sábado porque caminaste demasiados pasos. No, al contrario. Jesús sabía que este joven era un joven sincero en lo que creía, solamente que este joven no sabía algo. Jesús le muestra que su amor a sus riquezas era mayor que su amor a Dios y su amor al prójimo. Jesús le pone un planteamiento que lo deja un poco desconcertado. Bien complicado. Nosotros vemos que hoy en día la riqueza no solo sirve para ayudar al prójimo, sino para el avance de la obra. Así es.
Y en ese momento nosotros podemos decir que el joven rico se equivocó y conocimientos de las leyes y no es un paso libre para ir al cielo, ¿no? Y hay gente que tienen demasiados conocimientos, pero si veamos en el versículo 19, dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos que se mencionaron aquí fueron la segunda parte de los 10 mandamientos, ¿no? Que el amor hacia el prójimo. Pero la otra parte, nosotros sabemos que hay otra parte de los mandamientos, que el amor hacia a Dios, ese que faltaba a él, ¿no? El amor hacia Dios. Entonces, cuando Jesús lo decía, mira, vaya y vende todo lo que tú tienes y toma tu cruz y sígame. Ahí dice la Biblia, él se fue triste porque él tenía muchas posesiones, dice la Biblia. Hasta los discípulos de Jesús se asombraron, ¿no? Se asombraron. Entonces uno de ellos decía, ¿quién puede ser salvo entonces? Eso es difícil. Si ese hombre que tiene todo y sabe todo, entonces es difícil para él para salvar. Y nosotros no tenemos nada, no hacemos nada, no tenemos posesiones, no tenemos el conocimiento de él. ¿Cómo vamos a ser salvos? Entonces Jesús respondió, dice, si hay algo imposible para los hombres, pero para Dios nada es imposible. Dios puede todo. O sea, nuestra salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación depende de Dios. Y la salvación está aquí a nuestro alcance. Lo que tenemos que hacer, aceptarlo, aceptar la salvación que Dios, Jesús murió para nosotros, resucitó. Ahora Jesús está viviendo en el cielo, intercediendo para los seres humanos. La salvación está aquí en la mesa. Entonces, tenemos solamente que tomarla, aceptarla. Ahora, la lección para nosotros hoy en día es cómo nosotros no debemos de dejar nada y nadie sea un impedimento para seguir a nuestro Dios. La riqueza, un hábito, algo que tenemos que sea un impedimento, tenemos que reflexionar en eso para que nosotros no caer en esa trampa que el enemigo siempre quiere poner a nuestro camino. Willy, y el concepto de riqueza, yo pienso por ahí en Bill Gates o Elon Musk, pero no está hablando de esa clase de rico, está hablando de la riqueza que yo tengo en este momento, porque hay gente que tiene menos de lo que yo tengo y ellos creen que yo soy rico. Ahora, en mi riqueza, yo tengo que ayudar a mi prójimo, colaborar con la causa del Señor. Cada uno en el nivel que tenga. Nosotros tenemos que pasar a ser considerados como ricos a nosotros mismos. Quizás nosotros no lo vemos, decimos, no, yo no soy rico. Eso es un mensaje para los ricos. No, Señor, eso que dijo Jesús es para mí hoy. Exactamente. O sea, puede ser, no tenemos mucho dinero, pero algo en nuestra vida que nosotros amamos tanto y nosotros sin saber o inconscientemente lo ponemos como al primer lugar que a nuestro Dios, que siempre debe ser el primer lugar en nuestra vida. Y en el capítulo continúa, si vamos al versículo 35 en adelante, vemos también la historia de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que se le acercan al maestro y le hacen un pedido de conveniencia personal, un pedido de quiero estar a la derecha y mi hermano a la izquierda. O sea, ser los más importantes del reino, ser el ministro de finanzas y el ministro de, no sé, del interior. Primer ministro, ¿no? Primer ministro, exacto. Y yo desde niño cuando escuchaba esto decía,
qué desubicados que son. ¿Cómo van a hacer ese pedido a Jesús? Qué desubicados. Pero el egoísmo, el ser humano como naturaleza egoísta, quiere estar en los primeros puestos, quiere estar en los primeros lugares, quiere estar ahí al ladito del más importante. Bueno, así fue en este caso, Willy. Sí, claro. O sea, nosotros hoy tenemos el cuadro completo, entonces podemos ver el egoísmo, ¿no? Pero sin embargo, tal vez nosotros no haríamos mejor, ¿no? No haríamos mejor. Y ellos tenían ese en mente, no solamente en esa ocasión, y en un momento, yo creo que la mayoría de ellos preguntaba a Jesús acerca de ese mismo asunto. Entonces, Jesús decía, mira, ¿ustedes quieren beber en mi copa? ¿O ustedes quieren bautizar en mi bautismo? Entonces, sería difícil para ustedes, que es la copa de Jesús. Nosotros sabemos es la cruz, ¿no? Y el Y sufrimiento previo, también, y la agonía, y el Getsemaní, todo lo que exactamente, el sufrimiento que Jesús iba a pasar. la noche anterior fue momentos terribles. Exactamente. Entonces, ellos no entendían lo que ellos pidieron en realidad, porque no sabían lo que iba a pasar al maestro. Y varias ocasiones Jesús estaba tratando de introducir a ellos, mira, muchachos, yo tengo que ir, yo tengo que morir crucificado en una cruz y resucitar en el tercer día. Y ellos no entendían eso, ellos no querían escuchar eso. Ellos estaban pensando en un reino en la tierra que Jesús iba a gobernar. Vamos vamos a pelear con los romanos y usted va a ser el rey y ya se acabó el asunto y vamos a tener un gobierno aquí. Pero lejos de eso, Jesús vino para pelear por nosotros con los pecados, ¿no? Para quitarle el pecado, para ayudarnos y para mostrarnos el camino de la salvación. Pero Jesús no tenía en mente tener un gobierno aquí en la tierra, por lo menos en ese momento. Sabemos que la segunda venida de Jesús estaríamos hablando de diferente evento, pero en ese momento Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Estamos llegando a la última parte de la lección, Ariel, y esa semana fue una semana bendecida con todas esas instrucciones de Jesús para los discípulos. Y llegamos en el momento donde Jesús se encuentra con el ciego Bartimeo y él gritaba, ¿no? Si vayamos en el versículo 46 al 52 del mismo capítulo que estamos estudiando, capítulo 10 de Marcos, y dice en versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Bartimeo aún estaba ciego, pero él entendía que Jesús estaba pasando. Esa era una oportunidad para él. Esa es una oportunidad enorme. Tal vez nunca se va a encontrar esa oportunidad jamás en su vida. Pero él decidió, aunque la gente estaba diciendo, cállate, cállate, deja de gritar. ¿Qué hacía él? El grito Más fuerte gritaba. el grito más fuerte. Y a veces también nosotros en nuestra vida tenemos problemas y estamos llorando, orando a Dios, clamando, y a la gente nos está diciendo otras cosas, pero él sabía que era la oportunidad y Jesús sabía también. Y él gritó tan fuerte. Entonces Jesús lo preguntó, esa es la pregunta,
¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Jesús, por favor, tú sabías lo que está pasando el hombre, pero Jesús siempre en su amor quería que la gente hable, escuchar sus gritos, como una oración. No es porque nosotros, Jesús no sabe lo que está pasando en nuestra vida, no que Él no sabe lo que está pasando en el hogar, Él no sabe lo que está pasando en el trabajo, Él no sabe lo que está pasando en nuestra vida Él diaria. sabe todo. Sí, pero Él quiere que nosotros contamos. Él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Él dijo, la respuesta, o sea, obvio, si me puede cubrir la vista. Entonces Ujú. Jesús dice, mira, tu fe te ha salvado. ¿Y la Pero fe? Jesús decía, tu Sí, la fe, fe de Willy se mostró en que él tenía sus cosas, su capa, su manto, y él dejó todo para ir hacia donde escuchaba la voz, porque él no veía, y entonces ahí muestra la fe, no le importó nada, dejó todo y fue hacia Jesús, porque él tuvo exactamente. fe en Jesús. Pero a mí lo que llamó mi atención es, Jesús no decía, tu fe te ha sanado. Él, que tu fe te Salvado, ha salvado. Es salvado. algo que Jesús sabía que la mayor necesidad de él no es, él puede ver físicamente, sino él puede ver espiritualmente. Y por eso Sanar Jesús el corazón, sanar es el corazón. exactamente, exactamente. Bueno, y tal vez nosotros necesitamos esa sanación. A veces nosotros veamos, pero no veamos. Y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros tenemos en mente, pero Jesús quiere aclarar la visión de nosotros, aclarar la visión de nosotros hacia Él, que Él es el Dios, Él puede todo. Willy, hay una situación que se da en toda la lección. Esta lección me gustó. Primero, nosotros conocíamos todos los eventos que se dieron desde las consultas sobre el matrimonio, la reprensión a los que no dejaban ir a los niños, sobre el joven rico. Cada uno de estos, el uno querer estar a la derecha, a la izquierda de Juan y Santiago, y de también el ciego Bartimeo. Son 5 situaciones en la Biblia que todos nos están dejando lección. Eso me gusta mucho de lo que hemos estudiado en esta mañana. No, son grandes lecciones para nosotros hoy y para que nosotros podamos entender lo que es realmente un discípulo de Cristo, lo que es realmente caminar con Jesús. Y esas lecciones no solamente estudiamos hoy, sino cómo nosotros podemos ponerlo en práctica, cómo nosotros podemos amar más a nuestro matrimonio, ¿no? A nuestras parejas. Y porque el plan de Dios era para que el hombre sea uno con su mujer. No es la mujer y el hombre, sino que nosotros seamos Uno. solamente una carne. Y también cómo nosotros podemos interactuar con los niños, que es algo maravilloso con los niños, que a veces la sociedad no da tanto valor, no da tanto importancia. Y también viendo los discípulos de Jesús, lo que ellos tenían en mente, que como discípulos tenemos que servir, no para que nosotros esperamos que la gente nos sirva, sino servir a los demás. El discipulado es servir, es Servicio. Uh-huh. sí, es ponerte en la disposición de los demás y viendo las necesidades, que tengas relaciones con los demás, ayudando a los demás. Ese es un discípulo de Jesús, ese que haría el maestro, ¿no? Y también Amén. el ciego Bartimeo, que Dios no solamente quería recubrir la vista físicamente, sino ayudar a él que sea un hombre de fe, que sea un hombre espiritual. Bien, Willy, hemos llegado al final de la lección. Hermosa lección. Insto a todos los que nos están viendo a que podamos estudiar la próxima semana también. Y Willy, ¿quieres terminar con una oración? Claro que sí, oremos. Te alabamos, te glorificamos, Dios, tu santo nombre.
Tú eres un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios que ama a sus hijos. En ese momento, Señor, te pedimos para que tú seas parte de cada uno de nosotros, en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida como niño, como discípulo, Señor, como joven, que tú seas parte, Señor, de nuestra vida. Bendícenos, ayúdanos, que esas lecciones que hemos estudiado sean lecciones que nos hacen mover, que nos hacen llamar, gritar como el ciego Bartimeo, que tú eres nuestro Dios y que un día cuando tú vengas, que seamos listos para llegar, para ir al cielo contigo. Bendice a Ariel y su familia, bendice mi familia, bendice nuestros hogares, bendice nuestra iglesia, nuestro pastor. Permite que, Señor, que tu amor siempre está en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Estás buscando un espacio para crecer en Jesús? Si es así, te invito al repaso de la lección de la escuela sabática en tu iglesia adventista hispana de Margate. Este trimestre exploramos el libro de Marcos y queremos descubrir las profundas lecciones que contiene. Cada sábado compartimos nuestras experiencias y aprendemos a aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria. Ven y sé parte de nuestra comunidad de fe, donde el estudio de la palabra de Dios cobra vida. Sé bienvenido, sé bienvenida a la Escuela Sabática Viva.